brujas, y que dice así, ¿no? En un congreso internacional de brujas se han congregado un número grande de ellas. Las brujas pueden ser de magia blanca o de magia negra. La tarea es decidir qué tipo de magia tiene una bruja, aunque todas ellas aparentan ser de magia blanca, por obvias razones. La tarea es detectar aquellas que en verdad son de magia negra. Cada bruja, aparte de su nombre, tiene un conjuro de su preferencia que está expresado como una cadena. Las brujas de magia negra suelen mimetizar la palabra hocus en su conjuro. Por ejemplo, si el conjuro de una bruja es hocus pocus, esta es de magia negra. Pero si el conjuro fuera chueco cuerpo, como serpiente serás, este conjuro mimetiza la palabra hocus. Por lo tanto, esta también sería una bruja de magia negra. Por otro lado, si se tiene el conjuro abracadabra, ese es de magia blanca, porque aquí no mimetiza la palabra hocus. La tarea es decidir si una bruja es de magia negra. Ya, esa es una de las alternativas. La otra alternativa es esta que dice vocalizando. En una escuela de canto, la profesora de afinación pide a sus estudiantes que practiquen sus notas utilizando palabras o frases que tengan todas las vocales en orden, ¿ya? Los estudiantes le presentan cada vez que ingresan a la escuela la frase o palabra que ellos eligieron y la profesora debe dar su aprobación o no de la frase o palabra. Por ejemplo, a, i, o, u afinado, a, i, u, es una buena frase. La escala musical como la luz sirve para ensayar también es una buena frase. Un murciélago es el culpable no es una buena frase. La tarea es ayudar a la profesora a decidir si una frase o palabra es aprobada o no, de acuerdo a sus exigencias. ¿De acuerdo? Ese es el segundo ejercicio que podríamos ver. El otro es verificador. Dice, no, las contraseñas son en la actualidad un dato requerido para tener alguna o muchas actividades en la red. La tarea es proveer de un proceso que permita validar si cumple las siguientes características una contraseña, ¿no? Tener por lo menos X caracteres, tener por lo menos una letra mayúscula, tener por lo menos un dígito, tener por lo menos un símbolo especial, asterisco, bla, bla, esos símbolos especiales y que no tenga espacios en blanco. Entonces, esta es una funcionalidad para permitir decidir si una contraseña es correcta o no, si cumple las directivas, ¿no? Y este no. Este necesitamos mayor conocimiento para poder resolver el problema. Entonces me dicen cuál quieren hacer. ¿Quieren hacer brujas? ¿Quieren hacer vocalizando? ¿O quieren hacer el verificador de contraseñas? Brujas. Brujas, dice, ¿no? Por aquí brujas. Y por el otro lado, brujas. Ok, vamos a hacer brujas. Ya, suficiente. Brujas. Me convencieron. Entonces, brujas. ¿Sí? Te dice, en un congreso internacional de brujas se ha congregado, volvemos a leer, ¿ya? Un número grande de ellas. Las brujas pueden ser de magia blanca o magia negra. La tarea es decidir qué tipo de magia tiene una bruja, aunque todas ellas aparentan ser de magia blanca por obvias razones. La tarea es detectar aquellas que en verdad son de magia negra. Cada bruja, aparte de su nombre, tiene un conjuro de su preferencia. Entonces vamos a ir haciendo paralelamente, ¿ya? Entonces dice, cada bruja, aparte de su nombre, tiene un conjuro de su preferencia. Me vengo acá, vamos a trabajar un poquito con la pizarra porque necesito cosas. Pueden ver, ¿no? Todos pueden ver lo que estoy haciendo. Sí. Sí, Lizzy. Entonces vamos a venir Sí, acá. ya se puede ver. Muchas gracias. Entonces dice, cada bruja, dice, aparte de su nombre, bueno, me están diciendo que tiene nombre, dice que tiene un conjuro, ¿no es cierto? Que es de su preferencia. Listo. Hasta ahí tenemos la lectura entendida. Cada bruja, aparte de su nombre, tiene un conjuro de su preferencia que está expresado como una cadena. Las brujas de magia negra suelen mimetizar la palabra hocus en su conjuro.
¿ya? Entonces acá le digo allá, el Congreso dice que es responsable de identificar si las brujas son de magia negra o magia blanca. Entonces nosotros tenemos algún administrador o alguien, ¿no?, que me maneja el Congreso, y este Congreso dice que lo que va a hacer es verificar si es que una bruja es de magia negra o es de magia blanca. ¿De acuerdo? Aquí nosotros sabemos que el Congreso tiene la palabra oculta o la palabra que me permite determinar si es que es de magia negra o de magia blanca. Y aquí lo que yo debería hacer es verificar, ¿cierto? Verificar si es que una bruja, ¿ya?, es de magia negra o magia blanca. En este caso me dan ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la bruja 1, digamos, yo tengo la bruja 1, cuyo nombre es, le vamos a decir, le vamos a poner nombres, ¿eh? Esta que se llame la bruja Amelia, ¿ya? Y su conjuro, por ejemplo, el conjuro de la bruja Amelia dice que es Hocus Pocus, ¿ya? Hocus Pocus, ¿correcto? Tengo la bruja 2. Vamos a ver en mi problema qué dice la bruja 2. La bruja 2, por ejemplo, chueco cuerpo tendrás, como serpiente serás. Chueco cuerpo tendrás, como serpiente serás. Voy a escribir ya, si no me voy a olvidar. Chueco cuerpo tendrás, como serpiente serás. Serpiente serás. ¿Cierto? Esta es la otra bruja. Por ejemplo, tengo la bruja 2, ¿no? Y su conjuro es este. Le vamos a poner nombre a esta bruja y esta que sea la bruja... Úrsula, digamos. ¿Ya? No sé, no se me ocurren nombres de brujas. ¿De acuerdo? Ok, y tengo una bruja 3. La bruja 3 que tiene como nombre, a ver, nos vamos a inventar otro nombre, y tiene como conjuro. Ya como nombre, por ejemplo, que tenga fauna, por decir. Ya le vamos a llamar a ella una bruja. Y tiene como conjuro, dice, por ejemplo, abracadabra. Esta brujita. Ya vamos a chequear si es que tengo otro ejemplo. La misma Hocus, abracadabra, este es de magia blanca. Entonces me dan como ejemplo 3 brujas para tratar de entender el problema. ¿Ya? Entonces acá yo sé, dice que en este congreso particular yo voy a tener un objeto de clase congreso, C1, que es un objeto de clase congreso. Y ahí en este congreso la palabra que identifica a una bruja mala es Hocus. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer eso, ¿sí? Entonces aquí B1 es objeto de clase bruja. B2 es un objeto de clase bruja. Y B3 es un objeto de clase bruja. Entonces, fíjense, estos son objetos, ¿cierto? Tengo yo este objeto, el objeto B1, aquí. Me estoy... Me voy a ubicar mejor. El problema de esto es la ubicación. ¿Ya? Esto es la bruja 1. ¿Correcto? Esta es la bruja 2. La bruja 2 es un objeto de clase bruja. ¿Ya? Entonces, estas brujas van a ir al que se llama al Congreso, ¿no? Entonces, estos dueños o los responsables del Congreso tienen que tener la capacidad de saber si es que estas brujitas son de magia blanca o de magia negra, dado que dice que en el Congreso se ha establecido, fíjense, en este Congreso se ha establecido que la palabra que detecta a una bruja de magia negra es Hocus. ¿Correcto? Entonces entenderemos. Por ejemplo, que a este Congreso yo le pido verificar, ¿cierto? Le pido verificar. Y le mandamos la bruja 1. Dice que este tiene que responderme es de magia negra.
Si a este yo le digo verificar, le mando un mensaje, verificar, pero le mando la información de la bruja 2, este también tiene que responderme true, que es de magia negra. Pero si a este congreso, ese objeto que representa al congreso, le mando una bruja 3, este me tiene que responder falso. La bruja 3 no es de magia negra. Ok. ¿Cómo ha hecho? Entonces vamos a intentar preguntarnos cómo ha resuelto. Ya, pero ahorita fíjense, acabo de generar un modelo. Ya, acá yo tengo un modelo. Los congresos dice que tienen definido cuál es la palabra que identifica a una bruja que tiene conjuro. ¿Ya? Su nombre es privado, su conjuro es privado, la palabra también es privada. En cambio, la capacidad de verificar que me va a responder un boolean, eso sí es público. ¿Ya? Hasta acá. A ver, veamos. ¿Por qué es que esta bruja es una bruja de magia negra? Porque aquí evidentemente esta brujita no ha ni siquiera mimetizado la palabra hocus. ¿Ya? Entonces aquí yo he podido identificar que tiene la palabra del mal, ¿no? Que es hocus. Entonces aquí yo le he dicho, aquí tiene H-O-C-U-S, hocus. Por eso esta es una bruja de magia negra. Esta es la bruja 2. A ver, ¿por qué es magia negra? Porque aquí tengo yo H-O-Hocus, cuerpo, tendrás hocus. ¿De acuerdo? Tiene hocus, listo. Es una bruja de magia negra. ¿De acuerdo? Te dice que pueden tener la palabra hocus mimetizado en su conjuro. Entonces aquí, por ejemplo, hocus está mimetizada en su conjuro. Acá, en cambio, esta brujita, la 3, pues no tiene, ¿no? No hay ninguna H. Entonces, no hay H. Entonces, de hecho, esta bruja no es una bruja de magia negra. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que se razona o en que resuelve este problema. Bien, ¿qué es lo que estamos entendiendo? ¿Por qué esta y esta bruja son de magia negra? ¿De acuerdo? Aquí aparentemente, por los ejemplos que me están dando, si aparece la palabra hocus como tal, pues de hecho, de entradita, es palabra o es bruja de magia negra. Pero aunque aparezca este hocus así separado, pues también es de magia negra. Lo que sí me tengo que asegurar es que el orden en el que aparece H-O-C-U-S es correcto, ¿ya? Hocus. Aquí aparece, fíjense, H-O-C-U-S, hocus, ¿ya? Aquí yo tengo una H mayúscula, ¿correcto? Pero esa sería equivalente a esta H minúscula. Entonces, yo para no hacerme problemas, podríamos normalizar, ¿de acuerdo? Ya sea el conjuro y la palabra tendrían que estar escritos de la misma forma, le llamaremos. ¿Ya? Ok, este entonces va a ser mi diseño. Acabo de entender más o menos, me he hecho un escenario en el cual si mi congreso decide que hocus es la palabra del mal, digamos, y yo tengo 3 brujas y cada vez que yo le pido verificar una bruja, otra bruja, en este congreso, si esa bruja se considera de magia negra o no, me va a responder, ¿no es cierto? True, true y falso en esta ocasión. Ya está. Nos iremos a diseñar esto en programa. Ya nos venimos aquí, ¿dónde está? Acá. ¿Ya? Y vamos a venir a hacernos un nuevecito proyecto que va a ser, no sé qué número de programa ahí estamos. Veamos, estamos en el 12, el 14, allá, Pro 14, Pro 15 me falta, ¿no? Acá no estoy siendo Pro 15, Pro 15, ese me tocaría hacer. Bien, dice, en este problema nosotros necesitamos tener básicamente 2 objetos. Uno, que es el Congreso o la administración del Congreso, y otro que representa a una bruja.
Nosotros sabemos que el Congreso básicamente lo único que tiene, dice que tiene de manera probablemente oculta la palabra que es del mar, ¿no? La palabra negra, así le llamaremos, ¿sí? A la que me determina si es que es una bruja de magia negra o no. Y además dice que tiene que tener una responsabilidad que puede ser utilizada desde fuera, por lo tanto, su modificador de acceso es público, que tiene la responsabilidad de ir a verificar si una bruja que me dan como dato de entrada es una bruja de magia blanca o de magia negra. ¿De acuerdo? Eso voy a recibir. Le vamos a poner un cuerpo hueco, ¿ya? Por defecto le voy a decir que ninguna es una bruja de magia negra, a menos que nos pongamos a hacer el procedimiento que me permita decidir si una bruja es de magia blanca o no. Aparentemente esto es lo que tiene que tener este congreso, ¿no es cierto? Por otro lado, la bruja dice, nuestros objetos de clase bruja, lo único que tiene, bueno, básicamente, de acuerdo a la descripción del problema, básicamente lo único que tienen es un nombre y además dice que tiene un conjuro preferido, ¿no es cierto? Ese es su conjuro, es una cadena. Por el momento no le hemos asignado ninguna responsabilidad a la bruja, ¿ya? Por el momento, ¿sí? Entonces, ahí, nos quedamos ahí y listo. Ok, nosotros sabemos que estos objetos tienen que construirse con la mínima información que haga que el objeto empiece a funcionar en el futuro de manera consistente. Entonces, aquí yo le voy a decir, siempre hay que pensar en esto, ¿no? Si yo construyo un objeto de clase Congreso, para que funcione interesantemente, ¿qué información mínima necesito ingresarle? Necesito ingresarle la palabra negra, que es la que se supone determina una bruja de magia negra o de magia blanca, ya que discrimina entre las brujas. Entonces le voy a decir que el atributo palabra negra de este objeto lo voy a definir con el parámetro que está ingresando al constructor de los objetos de clase Congreso, ¿ya? Por su lado, si yo quiero construir una bruja, para construir una bruja dice que mínimamente pues nosotros necesitamos dos datos, ¿no? Para construirla de manera correcta y poder hacer algo con la bruja. Necesitamos por un lado el nombre y por otro lado necesitamos el conjuro con el cual esta brujita se va a construir y va a empezar a establecer su estado, ¿ya? Entonces le digo, el nombre de este objeto, o sea, me estoy refiriendo al atributo nombre de este objeto, lo voy a definir con el nombre que me está llegando como parámetro formal. Y el conjuro de este brujita, ¿ya? El atributo conjuro de esta bruja, la voy a definir con el atributo o con el, parámetro conjuro que me está llegando a este constructor. Listo, hasta ahí estamos, ¿ya? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es ir a pensar cómo es que este objeto de clase Congreso puede decidir si una bruja es de magia blanca o de magia negra, ¿ya? Y vamos a irnos nuevamente a la pizarra. Una vez que hemos entendido cómo se hace esto, pues nos pondremos a pensar cómo mi objeto de clase Congreso puede decidir si una bruja es de magia negra o magia blanca. Para ello vamos a pensar así, ¿cierto? Se quiere hacer la verificación. Dices, nosotros queremos verificar si una bruja B, así le voy a llamar ya, si una bruja, ¿de acuerdo? Es de magia blanca o de magia negra. Para eso, fíjense, este objeto de clase Congreso en su cabeza que tiene la palabra negra, ¿no? La palabra que me determina si es que la bruja es una bruja de magia negra o no. ¿De acuerdo? Ok, para terminar, fíjense, este procedimiento que me tiene que generar, este procedimiento me tiene que generar un valor booleano, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que yo me tengo que encargar de
ir a conseguir si es de magia negra o no. Entonces, esa es mi objetivo, ¿no ve? Esto tengo que ir a calcular, tengo que ir a decidir si esta bruja es de magia negra o no, dado que mi ente ejecutor o el responsable de verificar si esta bruja es de magia negra o no, conoce la palabra negra que determina si es que, o la calidad, ¿no?, de magia que representa una brujita. Entonces, esta es magia negra, esto va a ser un dato que es de tipo booleano, ¿no es cierto? Este es un booleano. Y al terminar, fíjense, lo último que nosotros tenemos que hacer aquí es retornar, ¿correcto? Yo debo retornar el resultado que nosotros vayamos a determinar en esta variable que representa mi resultado. Quiero saber si la bruja es una bruja de magia negra. ¿Ya? Es de magia negra. Ok, a ver, ahora sí. Nosotros sabemos que recibimos esta brujita, ¿ya? Pero esta brujita, fíjense, este dato que es la bruja, a su vez es un dato complicado. Esta bruja no es un entero, no es una cadena. Esta bruja tiene dos cosas, ¿cierto? Tiene el nombre y tiene su conjuro, ¿correcto? Entonces, ¿con cuál de estas dos partes de la bruja vamos a trabajar para decidir si es que la brujita es de magia negra o de magia oscura? ¿Con cuál de las dos partes? ¿Con el nombre o con el conjuro? Conjuro. Con el conjuro. Conjuro. Con el conjuro. Ok. Aquí me habían sugerido nombres, ¿no? De brujas. Juana dice. Nunca se me había ocurrido una. Yo siempre ando buscando nombres de brujas de las series, ¿no? La bruja Amelia era una bruja bien conocida. La Úrsula también, ¿ya? Juanas no he conocido, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a trabajar con el conjuro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que probablemente es, nosotros vamos a tratar, entonces, de conseguir el conjuro de la bruja. Y yo le voy a decir, bueno, yo necesito obtener, fíjense, yo voy a obtener el conjuro ¿de quién? Voy a obtener el conjuro de esta bruja, ¿ya? De esta bruja que tenemos aquí, de esta, salsa. De esta bruja amarilla que tengo ahí, yo voy a obtener su conjuro, ¿cierto? Ok, ahí está el conjuro de esa bruja. Ahora, ¿qué hacemos? Me voy a venir aquí aparte y dice que este conjuro, como es una cadena, fíjense, se ve más o menos así, ¿cierto? Como el conjuro es una cadena, más o menos, fisonómicamente se va a ver así, ¿no ve? C0, C1, C2, C3, así. Y así, tantos caracteres como tenga su conjuro. En este caso, este conjuro, ¿cuántos caracteres tiene? N. Siempre el primer carácter vive en la posición 0, ¿no ve? Este es el conjuro, por un lado. Por otro lado, fíjense, este verificador cuenta con la información de la palabra negra, ¿ya? Y la palabra negra, como es una cadena, también va a tener más o menos similar forma, ¿no ve? El carácter de la posición 0, de la posición 1, de la posición 2 y así, ¿no ve? Así hasta que tengamos posición K-1. Entonces, esta palabra negra aparentemente tiene K caracteres. Ok, esto conoce mi verificador y esto acaba de pedirle a la bruja. Ya estas dos cosas tiene ahorita mi verificador. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál sería el procedimiento? Verificar dígitos con un for. A ver, analizaremos. Lo que tendríamos que hacer, fíjense, es venir a agarrar ¿no ve? Esta letra. ¿De acuerdo? Yo voy a agarrar esta letra y voy a ir a preguntar. ¿Será que es igual a esta? Si me dice que no, entonces tengo que venir aquí, ¿no ve? ¿Será que eres igual a esta? Si me dice que no, vengo acá.
¿De acuerdo? Y así. Tengo dos opciones. Fíjense, al ir a buscar esta, ¿sí? ¿No es cierto? Primero pregunto si este es aquí, si este es aquí, si este es aquí, ¿ya? Entonces, acá, fíjense, yo voy a manejar índices. Yo voy a manejar un índice que me maneje por un lado la letra de la palabra negra, ¿ya? Entonces yo voy a tener la posición de la letra de la palabra y por otro lado voy a tener la posición de la letra del conjuro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahorita mi letra de la palabra, su posición es 0. Y aquí mi letra del conjuro deberíamos empezar también en 0. Yo pregunto, ¿este con este es igual? Si me dice que no, entonces vamos a la 1. ¿Esta con este es igual? No, si me dice no, vamos a la 2. ¿De acuerdo? Y así. Entonces, una vez que voy comparando, pueden suceder dos cosas. A ver, vamos a determinar qué hacemos cada vez que sucede algo. Ya, por ejemplo, entonces, aquí, ¿qué le estoy diciendo? Voy a agarrar cada una de las letras, fíjense que tiene la palabra negra, y yo voy a ir comparando con cada uno de los caracteres que tiene mi conjuro, que va a estar ocupado en la posición letra del conjuro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a preguntar? Puedo preguntar si son iguales. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿será, fíjense, que esta letra es igual a esta letra A? Le digo. Si me dice que sí, ¿qué hacemos? Pasamos a la siguiente letra del conjuro, o mejor dicho, de la palabra negra. Ya, pasamos, dice, a la siguiente letra de la palabra. Entonces, yo le digo, si es que es así, entonces mi letra de palabra yo tengo que cambiar, ¿no es cierto? Voy a irme a la siguiente letra de palabra. Y luego tengo que seguir preguntando, ¿cierto? Así. ¿Ya? Pero si me dice que no, ¿qué hacemos? Verifica con cada letra del conjuro. Entonces, ¿qué tengo que ir a cambiar? La letra del conjuro. ¿Cierto? Le voy a decir +1. ¿Correcto? Eso tendría que hacer. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Entonces, a la primera que yo encuentre una igualdad, me paso a la siguiente letra, pero jamás retrocedo en mi cadena. Fíjense, si aquí yo encontré la H, entonces la O, ¿desde dónde tengo que empezar a buscar? Desde aquí para adelante, no aquí, ¿no ve? Porque tiene que aparecer en el mismo orden. Diferente sería si me dice, tiene que aparecer todas las letras de la palabra donde sea. Eso es diferente. En este caso, quiero que vaya en el mismo orden. Si yo encuentro H aquí, entonces adelante tengo que ir a buscar O, C, U, si la palabra negra fuera hocus. ¿Ya? Eso. Ok. ¿Hasta cuándo hacemos esto? ¿Cuántas veces hago esto? Hasta encontrar la palabra o hasta que el conjuro no tenga letra. A ver de nuevo. Hasta que la palabra negra se haga completo o hasta que el conjuro se quede sin letras para poder buscar. Bien. Entonces, a ver, aquí tendríamos que verificar, fíjense, si la letra de la palabra mala existe, ¿no es cierto? Si existe, hacemos esto, por un lado. Pero por otro lado, también tenemos que verificar, fíjense, que la letra del conjuro exista. ¿Ya? La letra del conjuro exista. Porque basta que una de estas dos no cumpla, entonces yo ya debería terminar. ¿Cierto? Entonces esto vamos a hacer así. Nos venimos aquí. Entonces, ¿existe letra de la palabra negra? Sí, me dice. ¿Existe letra del conjuro? Sí. Entonces pasamos a comparar.
Si es sí, cambiamos, ¿no? Nuestro índice de la letra del conjuro o de la palabra secreta. Y si es no, pasamos a cambiar la letra de acá, ¿no? Si es no, avanzamos en el conjuro. Y si es igual, avanzamos en la palabra y luego avanzamos también acá. Tendríamos que avanzar también acá. Pero igual, si preguntamos esta, no va a hacer daño. ¿Ya? ¿Qué condiciones podemos ponerle al problema? Que la palabra del mal no tenga, sí, por ejemplo, que no sea así. Hocus, ¿de acuerdo? Que no sea así. Entonces, que no tenga dos letras repetidas contiguas. Eso podríamos ponerle como restricción para que esto funcione. ¿De acuerdo? Y creo que ya. Básicamente eso sería. ¿Y cuándo se dice que la bruja es de magia negra? Cuando el conjuro es igual a la palabra negra. Es que no va a ser a la palabra negra necesariamente el conjuro. ¿Cuándo se diría que la brujita esta es de magia negra? Si al terminar esto, ¿qué sucede? Se forma la palabra prohibida. Ya, y cuando dijéramos que hemos encontrado todos los caracteres de la palabra negra. Cuando no tengamos más caracteres. Exacto. Si en algún momento esto termina y resulta que termina porque la letra, fíjense, la letra de la palabra negra ya no existe, ¿eh? ¿Ya? Si la letra de la palabra negra ya no existe, ¿de acuerdo? Entonces se dice que esto es una bruja mala, ¿no? Entonces es verdad. ¿Correcto? Pero basta que una letra en la palabra negra no se haya verificado, entonces se dice que la brujita no es de magia negra. ¿Ya? Entonces esa va a ser mi respuesta. En realidad, el resultado de preguntar esto, esa va a ser mi respuesta. ¿Sí? Nos vendremos aquí y pondremos eso en cristiano. ¿Ya? Y le decimos, muy bien, una vez que tenemos eso, parece que nosotros vamos a necesitar la ayuda de algunas otras cosas. Vamos a necesitar entonces acá, fíjense, yo necesito, aparte de la variable de salida, yo necesito esto que es el conjuro, ¿correcto? Esto que es el conjuro, que resulta ser una cadena. Voy a necesitar la letra de la palabra. Y por otro lado también voy a necesitar la letra del conjuro, que ambas parecen ser posiciones. En este caso, ¿qué van a ser? Enteros. Ya la primera vez, fíjense, siempre la letra de la palabra siempre va a empezar en 0. ¿Correcto? Vamos a empezar a ver por esta primera letrita, ¿cierto? Esta vamos a ver primero. Y la letra, fíjense, del conjuro que me toca inspeccionar, también la primera vez, siempre va a ser la 0, esta. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Ya? Ok. Una vez que tenemos eso, dice que tenemos que ir a preguntar. Este me ha quedado muy cerquita, lo voy a borrar, no hay problema. Agarramos esto y borramos. Sin pena. ¿Ya? Una vez que tenemos esto, entonces, la otra cosa que vamos a hacer es poner las dos cadenas en el mismo formato, ¿ya? No puedo tener una cadena en mayúsculas y la otra en minúsculas, ¿de acuerdo? Entonces le digo la palabra negra, por ejemplo, vamos a agarrar y convertir. Ya vamos a convertir a mayúsculas, minúsculas, qué sé yo, la palabra negra. Entonces le pondremos todo en minúsculas, no importa. Es lo mismo, ¿no? Vamos a convertir todo a minúsculas, digamos, ¿no? A minúsculas la palabra negra. Ya, por un lado. Y voy a convertir también a minúsculas todas las palabras, todo el conjuro. ¿Correcto? Porque vamos a tener cuidado. La H mayúscula y la H minúscula no son iguales. ¿De acuerdo? Y por ahí, solamente por ese hecho, puede que no me genere un resultado correcto. Una vez que ya están las dos en el mismo formato, entonces empezamos a revisar.
Yo le digo, vamos a hacer esto mientras, le digo, mientras qué cosa, mientras exista, ¿ya? Letras en la palabra, ¿ya? Mientras exista letras en la palabra negra, ¿y eso cómo lo podemos validar? Yo le digo, mientras la letra de la palabra negra siga haciendo referencia a una posición válida dentro de mi palabra negra, ¿ya? Entonces, mientras sea menor al tamaño, fíjense, de la palabra negra, ¿de acuerdo? Eso es importante. Eso quiere decir que sigo teniendo letras para mirar, por un lado. Ya vamos a reducir esta flecha que estaba aquí inmensa. Aquí. Y además, me dice, ¿no ve? Y además, cuando la letra del conjuro, fíjense, esté referenciando a una posición que sea menor al tamaño del conjuro. ¿Ya? Del conjuro. Eso vamos a hacer. Entonces, si es que esas posiciones están referenciando a posiciones válidas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mientras esto suceda, nosotros vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar dentro de la palabra negra, fíjense, voy a agarrar la palabra negra y voy a preguntar si la letra que corresponde a la posición de la letra PAL, al principio estaba en 0, yo le digo, ¿será que es igual? Le digo, a la letra que tiene el conjuro en su posición, letra de conjuro, le digo, preguntamos, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces, ¿qué tenemos que avanzar? Tenemos que avanzar en la palabra negra, porque acabo de encontrar una letra de la palabra negra. Sí, entonces yo le digo, la letra de la palabra negra, yo tengo que aumentarle en 1. Aumentamos, ya no tengo que estar buscando la 0ª letra. Si la encuentro, entonces, ¿qué tengo que ir a buscar ahora? La primera letra o la letra que está en la posición 1, ¿no? De la última que encontré. Pero si me dice que no, entonces yo tengo que agotar mi búsqueda de este carácter en lo que resta del conjuro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aumentar? Vamos a aumentar la letra del conjuro y nos vamos a ir más 1, ¿ya? Entonces, esto vamos a hacer hasta o mientras, fíjense, esta condición se cumple. Hasta aquí, ¿no? Entonces, por uno o por otro lado, fíjense, tanto la letra de la palabra como la letra del conjuro se van a ir modificando. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Al terminar, yo le digo, es magia negra, que se llamaba, es magia negra, fíjense, el resultado resulta que tiene que estar en es magia negra. ¿A qué sería equivalente? Dice, esto sería equivalente a ir a preguntar si la letra, fíjense, de la palabra negra, si la letra de la palabra resulta es igual exactamente al tamaño de la palabra negra. Ya, si es igual, quiere decir, a ver, la única vez que sea igual, fíjense, si es que esta palabra tiene K caracteres, la última posición válida es K-1. Eso habíamos dicho el día martes, ¿no es cierto? El día martes hemos hablado que el tamaño de la cadena con las posiciones que ocupan los caracteres en la cadena tienen relación, pero no es lo mismo. Ya el primer carácter, ¿dónde se ubica? ¿En qué posición se ubica? En la 0. Y el K-ésimo carácter, ¿dónde se ubica? En la K-1. Entonces, no existe la posición K en esta cadena de tamaño K. ¿De acuerdo? Eso estamos diciendo. Entonces, la única vez que mi contador, ¿no ve?, de ubicaciones, mi letra palabra, llegue a ser K, es que ya hayamos barrido todas estas letras, es decir, encontramos esto, porque la única vez que yo me muevo de esta letra, fíjense, la única vez que yo me muevo a esta otra letra es cuando yo encontré esta letra en alguno de los caracteres de mi conjuro, ¿cierto? Entonces, la única vez que yo puedo llegar a esta letra es que yo haya encontrado esta y así hasta acá.
¿correcto? Y aquí zapateo hasta que en algún momento la encuentre. Si la encuentro, me voy a venir acá, que va a valer K. Entonces, cuando ya esté queriendo ingresar a la posición K, quiere decir que yo ya revisé todos los caracteres que tenía esta palabra. ¿Listo? Eso sería. Bueno, y al finalizar esto, debería ser, nuestro problema debería retornar como resultado lo que me devuelva mi variable incógnita es magia negra. ¿Sí? Parece que es así. ¿Alguien le ve algún problema a este razonamiento? ¿Algún caso que no estemos generando? Switch no necesitamos, William, para nada. ¿De acuerdo? El switch es cuando tenemos que elegir una entre varias alternativas. En este caso, o es igual o no es igual. ¿Ya? Entonces, a ver, nos vamos a venir por acá a programar y nos acordaremos. Dice, para saber si es que es de magia negra, nosotros nos vamos a generar esta variable, ¿no? Es de magia negra. Eso es la respuesta que estoy queriendo encontrar. Y para ello hemos dicho que vamos a necesitar trabajar con el conjuro de la brujita. Vamos a necesitar, dice, identificar una letra de la palabra. Vamos a necesitar identificar una letra del conjuro. ¿Ya? Y eso, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, dice el conjuro se va a establecer, si nos fijamos, el conjuro acá se establece con el resultado de obtener el conjuro de la brujita. ¿A quién le tenemos que pedir el conjuro? A la bruja. ¿Ya? Porque el conjuro no lo tiene el Congreso. ¿Quién lo tiene el conjuro? La bruja. Entonces, a esta bruja, fíjense, a esta bruja le voy a pedir su conjuro. ¿De acuerdo? Entonces, su conjuro, y esta debería darme su conjuro. ¿De acuerdo? Ok, lo siguiente que hacemos, acá qué cosa es, me dice establecer, fíjense, las letras de cada palabra, ¿no? ¿Qué letra me toca mirar? Entonces, acá dice que la letra por la que yo voy a empezar a mirar en la palabra negra es la letra que vive en la posición 0. Y la letra por la cual yo voy a empezar a mirar el conjuro es la letra que está viviendo en la posición 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Ahí. Nos venimos por acá. Lo siguiente que me dice, anda a convertir a minúsculas las dos palabras, ¿no? Entonces, muy bien, le digo, vamos a ir a normalizar. A eso se llama normalizar. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Yo le voy a decir que la palabra negra la voy a reemplazar con lo que me devuelva mi palabra negra cuando yo le digo to lowercase, ¿cierto? Le voy a pedir que haga una transformación a minúsculas. Y el conjuro lo voy a reemplazar con el resultado de pedirle al conjuro que se vaya a escribir todo en minúsculas, lowercase. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. Entonces, acabamos de convertir tanto la palabra negra como el conjuro a puros caracteres en minúsculas. Muy bien. Una vez que tenemos eso, dice que yo voy a hacer el procedimiento mientras existan palabras, existan letras en la palabra negra. ¿Ya? Mientras existan posiciones válidas que identifiquen a una letra de la palabra negra, yo voy a seguir intentando buscar, ¿ya? Entonces, estas posiciones, por norma, van a ser siempre menores a la cantidad de letras que tiene la palabra negra, ¿ya? O al tamaño de la palabra negra. Por un lado. Por otro lado, yo también voy a seguir intentando buscar, ¿ya? No estaba en minúsculas. Nunca le dije que estaba en minúsculas. Aquí puedes entrar como tú quieras cuando construyes un congreso. ¿De acuerdo? Porque acá no tengo ninguna restricción. Sí, puede ser minúsculas, mayúsculas, pero por si acaso. Si está en minúsculas, igual no me va a hacer daño volverlas nuevamente
A minúsculas, ¿ya? Entonces, acá le digo lo mismo, ¿no? Mientras existan letras en el conjuro, y eso lo vamos a manejar a nivel de la cantidad de letras que tiene y de las posiciones. Mientras exista posiciones válidas que todavía me falta mirar en la cadena conjuro, digo, entonces mi conjuro, le digo, vamos a ir a preguntar su tamaño del conjuro. Le pregunto, ¿ya? Si es que eso es verdad, entonces yo voy a ir a comparar cada una de estas caracteres que pertenecen a estas posiciones. Recuerden que la letra de la PAL y la letra del conjuro están haciendo referencia a las posiciones, ¿ya? Entonces voy a ir a obtener las letras, ¿ya? ¿De dónde voy a ir a obtener? De la palabra negra. Voy a ir a obtener la letra que vive en la posición que está explicada por letra PAL. Eso me va a dar una letra. Yo voy a ir a preguntar si esa letra es igual a la letra que yo voy a ir a obtener del conjuro. ¿Correcto? Yo voy a ir a obtener la letra que vive en la posición letra del conjuro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué me va a devolver? Un carácter de la palabra negra y me va a devolver el carácter que vive en la posición explicada por letra PAL. ¿Esto qué me va a devolver? Un carácter de la cadena conjuro que vive en la posición explicada por letra con. Entonces, esos dos caracteres los voy a comparar. ¿Será que son iguales? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces acabo de encontrar una letra de la palabra negra en el conjuro de la bruja. ¿Qué tengo que ir a buscar? La siguiente letra de la palabra negra. Entonces, para eso yo le digo, vamos a aumentar en 1 la letra de la palabra negra. Entonces, si yo ya encontré la letra de la posición 0, ahora, ¿qué voy a intentar buscar? La letra de la posición 1. ¿Bien? Pero si no fuera así, si no es igual, entonces yo no cambio. Fíjense, me sigo manteniendo mirando el mismo carácter en la palabra negra. Pero ¿qué sí voy a hacer? Voy a mirar otro carácter en el conjuro para ver si es que le encuentro. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a avanzar en conjuro. Tarde o temprano, fíjense, ya sea avance la letra de la palabra o avance la letra del conjunto, esto va a ir subiendo de valor, ¿no ves? Subiendo de valor. Empezó en 0, luego le aumento más 1, va a ser 1. O le aumento en 1, va a ser 1. Y así, ¿no? Se va a ir aproximando. Entonces, ¿quién termine primero? Y si los dos terminan al mismo tiempo, pero no importa. Si es que este termina, digamos, de revisarse, la única vez que la letra PAL haya visitado todas las posiciones de la palabra negra, dado que estamos visitando posición por posición, sin olvidarnos de ninguna, la única vez que eso sucede es que hayamos entrado por aquí, ¿es cierto? Que hayamos encontrado esos caracteres y luego hayamos avanzado. Encontrado y avanzado, encontrado y avanzado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros habíamos dicho? Que la palabra en cuestión, la negra, no debería tener dos caracteres iguales seguidos, ¿ya? Porque si tiene, entonces ya no va a funcionar esto. Pero para evitar eso, entonces, ¿qué podremos hacer? Para evitar eso, podemos arreglar así. Si nosotros encontramos que el carácter iésimo de la palabra negra es igual al carácter jésimo del conjuro, entonces puedo avanzar en ambas cadenas. ¿Cierto? Avanzo tanto en la palabra negra como en la del conjuro. Y así, aunque tenga repetición de carácter, fíjense, no voy a zapatear. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí yo puedo también fácilmente avanzar en el conjuro. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ok. Esta mi variable es magia negra. ¿Qué va a hacer? Va a ser el resultado de irle a preguntar. Si después de haber terminado de hacer la repetición, ¿cómo yo sé cuándo termina? Va a terminar esta repetición si es que esto se hace ver falso o si esto se hace falso. Ya por una de estas dos condiciones falsas va a terminar el while. ¿Ya? Puede ser esta falsa, esta verdad.
Puede ser esta falsa, esta verdad, o pueden ser ambas falsas. Esas son las tres opciones en las cuales este while va a terminar. La única vez que este while continúa su ejecución es que estas dos condiciones sean verdaderas. Entonces tengo tres alternativas diferentes por las cuales esta repetición haya terminado. ¿Cuál es la condición que me dice que la palabra negra está mimetizada en el conjuro de la bruja? Cuando resulta que la letra, fíjense, de la palabra es exactamente igual a la longitud de la palabra negra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hemos llegado a una posición que es equivalente a la cantidad de caracteres que tiene la palabra negra, la única vez que hayamos llegado ahí, si hemos empezado en 0, hemos sumado más 1, más 1, más 1, más 1, ¿sí? La única vez que hayamos llegado a esa condición es que hemos barrido todos los caracteres de la palabra negra. ¿De acuerdo? Es la única opción. Y la única opción que avanzamos en la palabra negra es aquí. Fíjense, esta es la única vez que nosotros avanzamos. Y avanzamos siempre y cuando nosotros hayamos encontrado el carácter de la palabra en algún carácter del conjuro. ¿Cierto? Ok. Acá me está marcando un error en esta línea. Y el error me está diciendo que, bueno, la bruja no sabe decir get conjuro. No hay problema, le vamos a enseñar. ¿Cierto? Esta bruja, para ayudar a hacer este trabajo, debería ser una bruja obediente, y cuando te piden el conjuro, pues básicamente la brujita debería responder su dato que existe en el conjuro. Ahora sí nos venimos acá, compilamos y parece que ya. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a construir nuestras tres brujas. ¿De acuerdo? Vamos a construirnos la bruja Amelia, que tenía como conjuro Hocus Pocus. ¿De acuerdo? Eso que sea la bruja 1. Fíjense, es la bruja 1, que es la Amelia. Nos vamos a construir la bruja 2, que era la bruja Úrsula. ¿Ya? Y su conjuro era... a ver, vamos a ver cuál era el conjuro de la bruja Amel, de la bruja... Chueco cuerpo tendrás, como serpiente serás. Ok. Chueco cuerpo tendrás, como serpiente serás. Chueco cuerpo tendrás, como serpiente serás. Dice, ¿no? Ese es el conjuro de la bruja Úrsula. Y nos vamos a ir a conseguir la tercera brujita, que se llamaba Fauna, ¿no? Es una bruja buena, Fauna, y su conjuro es abracadabra. Ya nada que ver con Hocus, ¿no? Nos vamos a construir al Congreso. Y ahí el Congreso le vamos a poner la palabra Hocus. Podemos ponerle con minúsculas, lo podemos poner con mayúsculas, como ustedes quieran. Esa es la palabra para identificar si la bruja es negra o blanca. Y veremos si funciona, ¿de acuerdo? Aparentemente el razonamiento que hemos hecho parecería que está correcto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a ir a verificar con la bruja 1, que era la bruja Amelia. ¿Esta qué me debería decir? Sí, es una bruja de magia negra. Correcto. A este Congreso le voy a pedir que vaya a verificar cómo es la bruja 2, que es la bruja Úrsula. Y ahí le vamos a preguntar, y esta también me dice que es true. Es una bruja mala, muy mala. ¿De acuerdo? Y esta es la siguiente bruja que quiero verificar, que es la bruja... la Fauna, ¿cierto? La 3. ¿Y esto qué me debería responder? Falso. Correcto, está funcionando bien. ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido? ¿Cuál parte de la bruja quieres ver? El código. ¿Esto? A ver, del conjuro. ¿Verdad? Parte del código del conjuro del otro.
Del Congreso. Eso. ¿Alguna consulta, jóvenes? A ver, ya hemos explicado el día martes. ¿Qué es char at? A ver, ¿qué te suena, Alvin? ¿Qué parece que es? ¿Qué te parece que es char at, Alvin? La bruja de los 7 enanitos, ahí no tengo idea. No sé qué se llamará la bruja. Era la reina, ¿no? La bruja. Ya. A ver, acá. Vamos a intentar hacer algo, ¿ya? Vamos a intentar explicar. Probablemente acá está, cuando se pasa a código, el código siempre parece ser más complicado de lo que razonamos, fíjense, pero básicamente los códigos están escritos en lenguajes artificiales de programación que tienen estructuras sintácticas, ¿no? Pero básicamente está representando mi pensamiento. Acá, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí. Vamos a ir explicando cosa por cosa, ¿ya? Este letra PAL, fíjense que tenemos acá, ese letra PAL, ¿qué identifica? Este letra PAL identifica la posición, ¿cierto? Este va a identificar una posición de una letra, ¿en dónde? En PAL negra, ¿ya? Eso. ¿Correcto? Y por definición, fíjense, esta posición va a empezar, fíjense, va a empezar en 0. ¿Ya? Esta otra, ¿qué identifica? Esta identifica o hace referencia a una posición de letra en conjuro, ¿cierto? En la cadena conjuro. ¿Ya? Y la primera vez en que va a empezar en la 0 también. ¿Correcto? Entonces, aquí fíjense cómo es lo que va a funcionar. Supongamos que tenemos esa brujita que tenía su conjuro que se llama largo, que me decía, acá me voy a poner una pantalla de estas. Vamos a agarrar uno nuevo. Le digo uno nuevo. Y ahí. A ver, vamos a traernos estito para ayudarnos a escribir acá. Si tienen dudas me van a hablar, ¿ya? Por favor, porque les estoy tapando un poquito sus chats, ¿ya? Entonces venimos por acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esa bruja que tenía chueco cuerpo tendrás, ¿cierto? Como serpiente serás, algo así. Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos ese conjuro, en conjuro, nosotros tenemos chueco, así ya, chueco, cuerpo tendrás, ¿no? Cuerpo tendrás, ¿cierto?
como serpiente serás, algo así. A ver, Hocus, hasta ahí, como serpiente serás, y así sigue. Ya, mi palabra negra, fíjense, es Hocus. Ahorita esto lo voy a borrar un cachito de aquí para hacerme espacio. Ya vamos a borrar esta parte de acá. Y mi palabra, fíjate, es Hocus. Y ahorita ya mi palabra y mi conjuro, los dos ya están en minúscula. Ok, aquí la letra de la palabra está en 0. Entonces aquí vamos a hacer, fíjate, la letra de la palabra va a empezar la primera vez en 0. ¿Correcto? Ahí. La letra del conjuro va a empezar en 0 también. ¿Cierto? En 0. ¿Ya? Yo le pregunto, ¿cuál es la cantidad de letras que tiene la palabra negra? Entonces, el tamaño de Hocus, fíjate, que tenemos aquí, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1, 2, 3, 5. Esto me dice 5. ¿Ya? Chueco cuerpo tendrás, acá nos vamos a venir para contar un poquito las letras que tiene esto. Dice, chueco cuerpo tendrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. ¿Ya? Entonces acá, fíjense, la longitud del conjuro, esto que tenemos acá, bueno, esto va a valer, esto va a tener, ¿cuánto hemos dicho? Me he olvidado, 42 creo, ¿no? 42. ¿Cierto? Y esta, que es la palabra negra, fíjense, esa palabra negra, eso no va a cambiar. Toda la vida va a ser, por lo menos aquí, 5. Ok. Acá fíjate, ¿qué es lo que hacemos? Le preguntamos, ¿la letra de la palabra es menor que 5? Sí, me dice. ¿La letra del conjuro es menor que 42? Sí. Entonces venimos acá y nos paramos. Nos vamos a ir parando con flechitas, ¿ya? Entonces, estamos aquí. Esta es la 0 de la palabra negra y esta vendría a ser la 0 de la palabra conjuro, ¿correcto? Entonces, le digo, accede al carácter que vive en la letra palabra 0 de la palabra negra. Entonces, ¿qué me dice? H. Y el charat me permite obtener el carácter en la posición 0 de la palabra negra. El carácter en la posición 0 de la palabra negra es H. Voy a ir a agarrar el carácter en la posición letra conjuro, que es 0. ¿De quién? De conjuro. Entonces, este es C. Pregunto, ¿H es igual que C? No, me dice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a venir a modificar? Me dice, tu letra de conjuro debería ser 1. ¿Correcto? Y volvemos. Le pregunto, ¿0 es menor que 5? Sí. ¿1 es menor que 42? Sí. Y vuelve a entrar. Me dice, encontrar la letra que está en letra PAL. Ya quiero el carácter en letra PAL, en la posición 0 de palabra negra. Eso es H. ¿Ya? Quiero que encuentres el carácter que se encuentra en la letra conj. Letra conj es 1. El carácter en la posición 1 de conjuro. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Ya me va a mostrar esta letra. Me muestra H. ¿Correcto? Ya no es Se viene acá. Pregunto, ¿este H es igual que este H? Pregunto. Sí, me dice. Entonces, entramos por acá. Resulta que ni bien entramos por acá. ¿Qué me dice? Anda a aumentar la letra de la palabra. Entonces, mi letra de la palabra le aumento en 1. Y ando a aumentar la letra de mi conjuro. Y mi letra de la conjuro aumento en 2. Y seguimos. ¿Ya? 1 es menor que 5. Sí, me dice. 2 es menor que 42. Sí. Entonces me dice, anda a obtener la letra
que se encuentra el carácter que se encuentra en la posición 1, letra PAL, de la palabra negra. Entonces, ¿a qué carácter me va a devolver? Me va a devolver la O. Fíjense, este ya no. Este me va a devolver la O. Anda, me dice, al carácter que se encuentra en la posición letra conjuro, que es 2. ¿En dónde? En la cadena conjuro. Entonces voy a ir a obtener el carácter que se encuentra en la posición 2. Fíjense que esta es la 0, la 1, la 2. Entonces, este es U. Preguntamos, ¿O es igual que U? No, me dice. Entonces se viene por acá. ¿Qué tenemos que aumentar? Tenemos que ir a aumentar, dice, el carácter de dónde. Tengo que ir a aumentar el carácter de la posición letra conjuro. Correcto, mi letra conjuro le aumento y ahora vale 3. Así se va tachando. Y volvemos a entrar. 1 es menor que 5, sí. 3 es menor que 42, sí. Me dice, obtén la letra de la posición 1 de la palabra negra, O. Obtén la letra que está en la posición 3 de la palabra o de la cadena conjuro. Entonces, ¿a dónde se va a venir aquí? Se va a venir a este, ¿cierto? A la posición 3. 0, 1, 2, 3. Entonces, me va a mostrar la E. Me dice, ¿la O es igual que la E? No. Por lo tanto, me dice, aumenta la letra de conjuro. Entonces, ahora ¿cuánto va a valer? 4. 1 es menor que 5, sí. 4 es menor que 42, sí. Le pido, la palabra que vive en la posición, o la letra que vive en la posición 1, el carácter que vive en la posición 1 de la palabra negra es O. ¿Será que es igual al carácter que vive en la posición 4 de la palabra conjuro? La palabra 4, fíjense, o la letra 4 es esa. Ya, esto es 0, 1, 2, 3, 4, C. ¿Son iguales? No. Por lo tanto, me dice, aumenta la letra del conjuro. Ya, así funciona. Entonces, venimos acá. Le digo, 1 es menor que 5, sí. 5 es menor que 42, sí. El carácter que vive en la posición 1 de la palabra es O. Agarré el carácter que vive en la posición 5 de conjuro. En este caso es O también. Esta es la 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es. ¿O es igual a O? Sí, me dice. Entonces, aquí yo tengo que cambiar. Esta le tengo que aumentar en 1. Pero también aquí tengo que aumentarle 1. 6. ¿Cierto? Y volvemos. 2 es menor que 5, sí. 6 es menor que 42, sí. El carácter de la posición 2 en la palabra negra, eso quiero que me devuelvas, me dice. Entonces, el carácter que vive en la posición 2 de la palabra negra, resulta que ya es C. Fíjate, ese C. Ya no está aquí, está en C. ¿Sí? Y luego me dice, anda a obtener el carácter de la posición 6 en la cadena conjuro. El carácter de la posición 6 es este espacio vacío, ¿cierto? C es igual al espacio vacío, no me dice. Entonces, venimos acá, 7. 2 es menor que 5, sí. 7 es menor que 42, y sí. Obtén el carácter de la posición 2 de la palabra negra, C. Obtén el carácter de la posición 7 de la palabra conjuro, de la cadena conjuro. Entonces, entra aquí, es C. C es igual a C, sí, me dice. Entonces, cambia los dos. ¿Ya? ¿Qué estamos observando aquí? Fíjense, la única vez que yo avanzo en la palabra negra es que yo haya encontrado, por ejemplo, si yo he pasado de H a O, es porque encontré H. Si yo he pasado de O a C, es porque encontré O. ¿Ya? Y ahorita acabo de encontrar C. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a avanzar en mi palabra negra. Le pregunto, ¿3 es menor que 5? Sí. ¿8 es menor que 42? Sí. Obtén el carácter que vive en la posición 3 de la palabra negra. Entonces, el carácter que vive en la posición 3 de la palabra negra resulta ser U.
¿correcto? Esta, ¿ya? Esa es 1. Y luego también me dice, obtén el carácter que vive en la posición 8 de la cadena conjuro. Este es la 8, ¿cierto? Esa es la posición 8. U es igual a U, sí me dice. Entonces avanzo en la palabra negra y avanzo en la palabra del conjuro. Y volvemos. 4 es menor que 5, sí. 9 es menor que 42 y sí, ¿cierto? Entonces aquí me dice, anda a leer, me dice, el carácter que vive en la posición 4 de la palabra negra. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces es la S, ¿ya? Y anda a leer, me dice, el carácter que vive en la posición 9 de la cadena conjuro. Y vendría a ser la E. ¿Correcto? Hasta ahí estamos. Entonces preguntamos, ¿S es igual a E? No, me dice. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos letra del conjuro. 4 es menor que 5, sí. 10 es menor que 42, sí. Anda a obtener el carácter en la palabra negra, anda a obtener el carácter que vive en la posición 4, es ese. Anda a obtener el carácter en el conjuro que vive en la posición letra conjuro, que es la 10, en este caso sería R, ¿cierto? ¿S es igual a R? No, me dice. Entonces aumentamos la letra del conjuro. 4 menor que 5, sí. 11 menor que 42, sí. Vamos a ir a obtener el carácter que vive en la posición 4 de la palabra negra, es S. Yo voy a ir a obtener el carácter que vive en la posición 11 de la cadena conjuro. Ese es P, ¿cierto? Entonces, pregunto, ¿S es igual que P? No, me dice, entonces avanzamos. 12, ¿ya? Y volvemos a preguntar, 4 menor que 5, sí. 12 menor que 42, sí. ¿Qué me toca comparar entonces ahora? S con O. ¿S es igual a O? No, me dice. Entonces aumentamos caminamos en el conjuro. 4 menor que 5, sí. 13 menor que 42, sí. ¿Qué me toca comparar? S con el espacio en blanco, que sería el carácter de la posición 13. ¿Son iguales? No, me dice. Entonces sigo caminando en el conjuro. ¿Correcto? 4 es menor que 5, sí. 14 es menor que la cantidad del conjuro 42, sí. Entonces me toca comparar S con T, ¿correcto? Que vendría a ser el carácter de la posición 14. ¿Son iguales? No, me dice. Entonces cambia a 15. 4 menor que 5, sí. 15 menor que 42, sí. Entonces me toca comparar S con ¿quién? Con el carácter que vive en la posición 15 del conjuro, que es E. ¿Son iguales? No, me dice. Entonces sube a 16. ¿Cierto? 4 menor que 5, sí. 16 menor que 42, sí. ¿Ya? En este caso, entonces, me toca comparar S con el carácter que nosotros tenemos aquí, que es la N. ¿S es igual que N? No, me dice. Entonces me vengo por acá y aumentamos solamente ¿no? Venimos y le pregunto, 4 menor que 5, sí. 17 menor que 42 y sí. ¿Ya? Me toca comparar la S con el carácter D, que vendría a ser el carácter de la posición 17. ¿Son iguales? No. Por lo tanto, ¿qué es lo que aumentamos? La letra del conjuro. Volvemos. 4 menor que 5, sí. 18 menor que 42, sí. Me toca comparar la S con ¿quién? Con la R, que es el carácter de la posición 18. Me dice, ¿son iguales? No. Entonces me vengo acá. Caminamos en el conjuro. ¿Correcto? 4 menor que 5, sí. 19 menor que 42 y sí. Me toca comparar la S con la letra A, que vendría a ser el carácter de la posición 19. ¿Son iguales? No. Entonces, ¿qué tengo que subir acá? 20. ¿Cierto? Volvemos a preguntar. 4 menor que 5, sí.
¿20 menor que 42? Sí. Pregunto si la letra S es igual que esta letra que vive en la posición 20, que es S. Sí, me dice. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar. Eso es 5. Y la letra de conjuro es 21. Y volvemos a preguntar. ¿5 es menor que 5? No. Listo. Termina. Se viene aquí. Correcto. Ya no seguimos comparando. Entonces, aquí, ¿qué le pregunto? A ver, ¿por qué razón ha terminado este while? Le pregunto. La letra PAL, fíjense, esta, ¿ya? ¿Será que es igual a la longitud de la palabra negra? La longitud de la palabra negra era 5. 5 es igual que 5, sí, me dice. Entonces, esta era una bruja de magia negra. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón deducimos que es una bruja de magia negra? Porque fíjense, acabamos de encontrar toditos los caracteres que tiene la palabra negra. El carácter 0, el carácter 1, ¿ya? Si encontramos el carácter 1, aumentamos y vamos a ir a ver el 1. Si encontramos el carácter 1, hemos ido a verificar el 2. Si encontramos el carácter 2, queremos ahora buscar el 3. Si encontramos el 3, hemos ido a buscar el 4. Si encontramos el 4, estaría queriendo ir a buscar el 5, que aquí ya no hay. Entonces, la única vez que esta letra palabra llega a ser 5, que es el tamaño de la palabra negra, es si solamente si todas estas letras, empezando desde la posición 0, 1, 2 y así, de toda la palabra negra la hemos encontrado en el conjuro. Eso significa esto. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. ¿Te quedó claro, Kevin? ¿Ya? Eso es. Entonces, aquí, ¿qué estamos asumiendo? Que la única vez que tu posicionador, fíjense, empieza a barrer, siempre empieza desde ¿dónde? Empieza desde el 0, ¿no ve? Y va a empezar a contar así, 1, y luego más 1, y luego más 1, y luego más 1. La única vez que llegue aquí al 5 es porque ya pasó todita la cadena. Ya todos los caracteres de la cadena resulta que los encontró, porque la única vez que cambia de posición esta letra de la palabra es cuando encuentra ese carácter de esta posición en algún carácter del conjuro en el orden que aparece. Ya acá el orden es muy, muy importante. Dije, Dime. el límite de 42 se puso porque la frase es un poco más larga, ¿no? Sí, o sea, era chueco cuerpo tendrás, como serpiente serás, así. Vale, gracias. Sí, he contado, ¿no ve? Con mucha paciencia, he contado letra por letra del conjuro. Pero hasta acá, fíjense, no, ni siquiera recorre todo el conjuro. Hasta aquí recorre. Fíjense, recorre hasta la posición 20. Y hasta la posición 20 ya encontró Hocus. Ahora, la otra opción, por ejemplo, en abracadabra, se va a quedar, fíjense, en abracadabra, la palabra o la letra de la palabra se va a quedar en 0. Guay. La letra de la palabra se va a quedar en 0. ¿Ya? Eso se va a quedar en 0. Y en el abracadabra, la letra del conjuro va a empezar a fijarse en toditas, porque tenemos aquí, ¿no? Abracadabra. Entonces, cuando yo me quede en la letra 0, entonces yo voy a ir a intentar buscar H aquí. Y empieza, ¿no ve? H es A, no me dice, entonces avanzamos. Esta de 0 se va a 1. H es B, no me dice, entonces avanzamos, es 2. H es R, no me dice, entonces avanzamos en 3. H es A, no, entonces al 4. H es C, no, nos vamos al 5. H es A, entonces no, me voy al 6. H es D, no, me dice, entonces me voy al 7. H es A, no, me voy al 8. H es B, no, me voy al 9. H es R, no, me voy al 10. H es A, no, me voy al 11. ¿De acuerdo? Y aquí yo ya tengo un problema, porque fíjense, Hocus tiene un tamaño 5, ¿cierto? Acá, en esta ejecución, esta longitud de mi Hocus, este sería 5. Pero en abracadabra sería
básicamente 11, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esto sería 11. Fíjense, mi PAL o mi letra de mi 0 es menor que 5, sí. Pero 11 es menor que 11, no. Entonces va a terminar. Aquí voy a preguntar, fíjense, 0 es igual al tamaño de la letra negra, de la palabra negra. No, entonces no es una bruja de magia negra. Correcto, aquí ni siquiera un carácter he encontrado y me he quedado en el 0 acá. Y todita la cadena del conjuro aquí he recorrido. Y por esa razón, por esta condición hemos terminado. No ve aquí en el abracadabra. En cambio acá, en checo, cuerpo, tendrás y demás, hemos terminado por esta condición. Entonces, ¿cuándo se dice que la bruja es de magia negra? Cuando terminamos por esta condición. ¿De acuerdo? Una vez que termina de encontrar la de Ocus, la S en la palabra conjuro, va a seguir buscando en las demás, en el resto del conjuro. No. Acá, por ejemplo, hemos dejado de buscar ya en la posición 20 del conjuro. Ya ni siquiera hemos entrado a la 21, ni hemos preguntado por el carácter 21. ¿Por qué? Porque ya hemos agotado la búsqueda, ¿no? Tenías que buscar H, O, C, U, S. Entonces, ¿para qué sigo buscando si ya he encontrado todas? No tiene sentido que siga buscando. Ah, cierto. ¿No ve? Entonces, aquí fíjate, el conjuro lo he partido. Eran 42 caracteres, de los cuales solamente he visitado 21. Para determinar que la bruja es de magia negra. En cambio, aquí en esta conjuro he visitado todas las letras del conjuro y ni siquiera he encontrado la H. Ya no me he movido de la 0. Pero ya terminé el conjuro, entonces me he salido por esta condición. Entonces, cuando me salgo, por esa razón es que hago esta pregunta. La única vez que se dice que es de magia negra es si salimos por esta condición, pero si salimos por esta, no es de magia negra. ¿Ya? Eso. ¿De acuerdo? Ya está. Ajá. Se los voy a subir esa diapositiva a la página para que ustedes puedan ver las otras alternativas. El length, fíjense, me dice la cantidad de caracteres que tiene la cadena. Ya es la cantidad de caracteres. Dime, Albi. El to lowercase te permite poner, por ejemplo, si tú le dices, si yo tengo una cadena, ya en la cual yo tengo o, la, ya, y luego esta cadena, yo le digo to lowercase, sí, chin, lowercase. Entonces, esto yo lo almaceno, por ejemplo, en la cadena. Después de esto, mi cadena, si yo miro, mi cadena va a tener esto, o, la. Lo pone a puras minúsculas. Es facilito, ¿no? Te digo, cadena A, chiquititas, a minúscula, a lowercase, ¿de acuerdo? ¿Podría también hacerse a pura mayúsculas? Sí, tu uppercase. Sí, sería tu upper, y ambas tendrían que ser, ¿no ves? Tendríamos que hacerlo así, tu uppercase, porque no me conviene, ¿no? Que una esté en mayúsculas, la otra en minúsculas, nunca vamos a encontrar. Sí. Entonces, para poder encontrar, porque a mí lo que me interesa es encontrar los caracteres, ¿no es cierto? La palabra, no me interesa encontrarlos en su forma, mayúscula, minúsculas, ¿no? Me gusta encontrar hocus, ¿ya? Entonces, en ese caso, pues acá yo estoy normalizando, esto se llama normalizar, ¿no? Las cadenas para que estén en condiciones de búsqueda. Porque si yo tengo, por ejemplo, que mi palabra es hocus, entonces, y yo tengo mi conjuro hola, nunca va a emparejar este H con este H, porque el H mayúscula y el H minúscula son diferentes, son caracteres diferentes. ¿Ya? Sí, se entendió el ejercicio. Ok. Bueno, jovencitos, nos vemos la próxima semana.
Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Lice. Hasta la siguiente. Hasta luego, Lice. Chao, chao.